Señor los bendiga, hermanos. Estamos en una edición más de su programa Hoy La Esperanza. Me encuentro en la comodidad de mi hogar en esta mañana, ¿verdad? Aquí en Otumba, Estado de México. Hoy no estamos en el estudio de grabación. Y les comparto, hermanos, traigo gripa, traigo algo de todo, ¿verdad? Pero quiero compartirles algo breve con ustedes. No sé si esto vaya a entrar en la categoría de un sermón, qué sé yo. Pero quiero que presten atención. Quiero compartirles, hermanos, sobre los diáconos. Sobre el diaconado, y si algún título debe tener pues devocional o sermón, como usted quiera llamarle, dependerá del tiempo, ¿verdad? Sería el diaconado en la iglesia, una bendición o un lastre, ¿sí? Porque déjenme decirles, hermanos, que a veces el diaconado es un lastre, impide la obra, ¿verdad? En la iglesia, sin duda alguna. Y quiero compartirles, hermanos, un pasaje que es muy conocido, ¿verdad? Por la mayoría de nosotros. Pero como introducción, miren, quiero compartirles esto que se nos dio hace tiempo, ¿verdad? En la Iglesia Bautista Oreb. Es un estudio, ¿verdad? Sobre el diaconado, no lo voy a ocupar yo. Yo nada más quiero compartir unas breves cosas con ustedes, ¿verdad? Pero dice así, una problemática real. De acuerdo con el estudio de una estrategia de crecimiento en México que se realizó en nuestro campo denominacional en los años de 1995 a 97, esto, hermanos, obviamente está, digamos, encuesta o estudio estratégico ya es viejo, ¿verdad? Pero la verdad es que la realidad sigue siendo la misma. Dice así: uno de los problemas más serios en las iglesias es la existencia de los cacicazgos, de caciques, ¿verdad? Ahora, este estudio se realizó en nuestra denominación bautista, hermanos. Se trata de familias que por su trayectoria, su antigüedad, sus inversiones económicas en el templo o el mobiliario se creen dueños de la iglesia y se sienten con el derecho de quitar y poner pastores. En algunas ocasiones esas familias han emparentado con otras de la misma comunidad y su poder e influencia se multiplica, ¿verdad? Usted, creo que algunas iglesias saben de lo que estoy hablando. Regularmente los varones adultos de estas familias son diáconos y representan un verdadero estorbo para la obra. El pastor está obligado a ceder a lo que ellos quieren, de otra manera le harán la vida imposible. Hermanos, la vida de cuadritos, y tendrá que buscar un nuevo ministerio, nueva iglesia. No siempre es así. Eso sí se aclara aquí, ¿verdad? Perdón, comprendan, hermanos, ando con la garganta mala, ¿verdad? No siempre es así. Existen diáconos amorosos que apoyan decididamente al pastor. Sin embargo, conviene que estudiemos una vez más lo que dice la Biblia respecto al diaconado, ¿verdad? Esto es lo que nos dice, es un estudio que se dio hace tiempo en la Iglesia Bautista Oreb, pero yo quiero sacar el mío, por así decirlo, ¿verdad? Ahí se nos dice incluso las características del pastor, ¿verdad? De hecho, les voy a decir algunas cuestiones, disculpen si me salí, ¿verdad?, del enfoque de la cámara, pero nada más les comparto brevemente, aquí nos dice cómo debe ser un diácono: nacido de nuevo, bautizado, fiel asistente a los cultos, estudioso de la escritura, y diáconos que no saben ni qué onda, hermanos, fiel miembro diezmero, que diezme, apasionado por alcanzar a otros. También un diácono debe tener un carácter de mansedumbre y discreción, buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Hay diáconos, pero que no hacen nada de esto. Una personalidad sana, sin vicios y con capacidad para relacionarse con los demás. Autoridad espiritual para sancionar el pecado, buen testimonio en su familia, dentro y fuera. Disposición para hacer equipo con el pastor y la iglesia. Uy, no, aquí es donde, ¿verdad?, algunos no quieren, ¿verdad? Entonces son algunas cosas, ¿verdad?, que se nos enseñó hace tiempo. Y bueno, también otros requisitos, ¿verdad?, que se nos menciona en la palabra de Dios, como que sean honestos, que sean sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y sometidos también a prueba, sin duda alguna. Entonces, hermanos, es algo muy breve, ¿verdad? Pero yo quiero compartirlo a mí, hermanos. Quiero compartir con ustedes y quiero que vayamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, del 1 al 7 nada más. Quiero que presten atención, dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12, los discípulos, hermanos, los discípulos, líderes, pastores, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Los líderes en aquel entonces eran los apóstoles. Así que los 12 discípulos o los apóstoles, los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea,
y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían ¿qué? A la fe. Entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes lo siguiente, ¿verdad? El diaconado en la iglesia, una bendición o un lastre o un estorbo. Déjenme decirles, hermanos, quiero de veras con respeto, lo digo, ¿verdad? Pero hay muchos diáconos que son un lastre en la iglesia. Hermanos, este es el único pasaje que encontramos en la elección de los diáconos. No hay otro más. Este es el único. Ahora, ¿de quién fue, hermanos, el asunto aquí principal? ¿Quién decidió esta situación, verdad? Porque aquí se presta para otras cosas, que si la democracia en la iglesia o no. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Algún día, si gustan, pongan sus comentarios y podemos tratar ese asunto, ¿verdad? De la famosa democracia en la iglesia, que creo que también en ocasiones, o en muchas ocasiones, es un lastre en nuestra denominación, como los diáconos, perdón. Pero aquí, hermanos, miren, es interesante que aquí hay una situación. ¿De dónde surgen los diáconos, hermanos? Para empezar, la palabra diácono, ¿verdad? Significa servidor. Eso creo que muchos lo sabemos. No voy a irme que al griego, que son cosas básicas, hermanos. El diácono es una persona que sirve. Punto. Porque de hecho por eso surgen los diáconos, por una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era el problema? Que las viudas, ¿verdad?, estaban siendo desatendidas. Los apóstoles, hermanos, estaban dedicados a la oración, a compartir, ¿verdad?, también la palabra, al ministerio, etcétera, compartir de Cristo, se extendía la palabra. No podían ellos, ¿verdad?, o se dedicaban a una cosa o se dedicaban a otra. Y ellos lo dicen ahí, hermanos, no podemos desatender esto. Escojan entre ustedes, le dicen a la iglesia, ¿verdad?, escojan entre ustedes algunos varones, ¿verdad?, y les dice así, llenos del Espíritu y de sabiduría. Y de ahí, ¿verdad?, surgen entonces los diáconos. Y ellos, ¿cuál era su función, hermanos? ¿Cuál era su chamba? ¿Cuál era su tarea? Su tarea era servir, hermanos. Su tarea era servir. El hermano Martín Pereda, que en paz descanse, que Dios lo tenga, ¿verdad?, en su presencia, él decía que los diáconos deben servir 3 mesas. Las mesas de las viudas, las mesas de la iglesia y la mesa del pastor, que deben de servir 3 mesas, la mesa de las viudas, la mesa de la iglesia y la mesa del pastor. Entonces, hermanos, aquí en la Biblia, aquí nada más en Hechos capítulo 6 y posteriormente, no encontramos a los diáconos mandando. No encontramos a los diáconos mandando. Hermanos, el diácono, el verdadero diácono, es un servidor. Un diácono, hermanos, el diaconado en nuestras iglesias bautistas no es para mandar, no es para que sean caciques, no es, porque algunos los nombran diáconos y se esponjan, ¿verdad? Parecen pavos reales, incluso diaconisas, porque también tenemos, ¿verdad?, en la denominación, hermanas que llegan a ser diaconisas, ¿verdad? Se sienten porque ya pueden mandar al pastor, como leí, ¿verdad?, en la introducción del escrito que nos dieron hace tiempo. Hermanos, oigan, ellos surgieron en base a una necesidad, y la función del diácono simple y sencillamente es servir. La función de un diácono, hermanos, no es mandar. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el diácono tiene autoridad. Perdóname, así te lo tengo que decir de una manera tajante y directa para ti, hermano diácono, que tal vez me estés viendo. En la Biblia no existe ningún versículo que nos diga que los diáconos tienen autoridad. Los diáconos, hermanos, no tienen ninguna autoridad, perdóname. Ninguna en absoluto, no deben tener ninguna. Al contrario, los diáconos están para que los manden. Eso sí. Pero que no les gusta, ¿verdad? Algunos. Hermanos, aquí eso es lo que está pasando aquí. A ellos los mandaron, ¿verdad?, repartir las mesas, ¿verdad?, estar atentos a una situación que estaba ahí, porque su función era servir, no de autoridad. Quiero que nos quede, hermanos, bien claro eso, porque la función de un diácono no es de autoridad. Yo no sé en qué momento, hermanos, de nuestra historia como bautistas se desvirtuó eso, se desvió. Se supone que como denominación, porque, presumimos que como denominación bautista somos los más apegados a la Biblia, ¿verdad?, y no sé qué. Oye, si es así, hermanos bautistas que me ven en este momento en especial, si es así, entonces, hermanos, ¿por qué tenemos diáconos que están liderando, verdad, la iglesia? ¿Por qué tenemos diáconos que están mandando al pastor? ¿Por qué tenemos diáconos que están mandando a la iglesia? ¿Por qué tenemos diáconos que están obstruyendo, verdad, la obra? Ahora resulta que el pastor va por ahí un amigo, verdad, o alguien va a ver al pastor y le dice, oiga, pastor, fíjese que quiero hacer esto, necesito hacer esto, esto, lo otro. Y el pastor le dice, déjame consultarlo con los diáconos. Oye,
¿En qué momento se desvió eso? No, es para que el pastor diga, ¿sabe qué? Sí, hermano, y voy a mandar a los diáconos a que le ayuden, a ver qué necesita. Claro que sí, hermano, vamos a sacar este ministerio, esto nuevo que usted está proponiendo, ¿verdad? Que me está proponiendo a mí como pastor, como líder de la iglesia, y usted dígame cuánto necesita, cuántos diáconos, 2, 3, 4, se los mandamos. Y me mandas a Chimi, me mandas a Javier, y me mandas a algunos conocidos, ¿verdad? Por ahí, y me mandas al hermano Daniel, y me mandas al hermano Moy, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero ahora resulta que es al revés, ahora resulta que los diáconos le dicen cómo hacer las cosas al pastor, o incluso le ponen, ¿verdad?, trabas al pastor, como leía al principio en el escrito. Hermanos, un diácono no tiene autoridad, perdóname. Un diácono bíblico, un verdadero diácono, no está hecho o no fue escogido para autoridad. Nuevamente te repito, en la Biblia no encontramos que el diácono deba tener autoridad para nada. Él es un servidor. Él no debe mandar al pastor. El pastor debe mandar al diácono. ¿Sí? Eso es lo que debe hacer la iglesia. Los pastores no deben mandar a la iglesia a que hagan la chamba. No, la iglesia debe mandar a los pastores a que hagan la chamba. Eso es lo que hay que hacer. Pero ahora resulta, hermanos, que no, son un lastre. Algunos, no todos, como dice ahí, ¿verdad? El escrito, hay que son bien tiernos. Yo he visto, ¿verdad? Yo soy testigo del diaconado en la iglesia Bautista Oreb, hermanos. No, hombre, otro nivel, otro rollo. Ese es el diaconado bíblico, de veras. Pero no en la típica iglesia bautista. Ahí está el diácono, ¿verdad? En la entrada, viendo, ay, cómo vienes vestida, ¿verdad? El día de hoy. Uy, mira, hermano, uy, te faltó tu corbatita, hermano. Pues espérate, pues esa no es tu chamba. Vete a servir las mesas, vete a ver qué le falta al pastor, vete a orar por él, ponte a hacer algo en la semana. Porque déjame decirte, hermanos, que los diáconos también trabajan. Y nada más te voy a dar 2 ejemplos. Dice aquí, los 2 primeros, dice que escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y ya después, ¿verdad?, a Prócoro y a Nicanor y otros nombres, ¿verdad?, feos, ¿verdad?, pobres tipos, tenían nombres feos. Pero miren, hermanos, Esteban, el primer mártir de la fe, ¿verdad? Recordamos que andaba haciendo, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Un diácono debe compartir, hermanos, la palabra de Dios. Ah, no, es que esa chamba del pastor, esa chamba de la iglesia, no, esa es tu chamba, hermano. Esa es tu chamba y debes de hacerla, debes realizarla, porque tú no tienes puesto de autoridad en la iglesia, perdóname. Y si lo tienes, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que regreses esa autoridad al pastor, que regreses esa autoridad a los siervos, a los líderes de la iglesia, porque no te corresponde a ti, hermano. Tu chamba es servir, tu chamba es obedecer y tu chamba es compartir la palabra de Dios. Vemos a un Esteban compartiendo la palabra de Dios y ¡zas!, lo matan, ¿verdad? Y después vemos a un Felipe, hermanos, también obediente, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. Los diáconos, hermanos, esa es su chamba: servir, obedecer y compartir la palabra de Dios. 3 cosas: servir, obedecer y compartir la palabra del Señor. Eso es lo que encontramos por lo menos en la Biblia. Ya leí algunos requisitos, ¿verdad?, de ellos, que no vamos a hablar de ello, me entretendría un poco más. Entonces, hermanos, en ningún momento encontramos que ellos deban mandar. Es triste, ¿verdad?, que algunos diáconos entrometen la obra. Son un estorbo en realidad, porque no dejan trabajar al pastor como es. Oigan, hermanos, fíjense, necesitamos hacer esto. Llega el pastor bien animado, ¿verdad?, hoy. Y los diáconos, no, pastor, como que no va por ahí el asunto, ¿verdad? Oye, tú nada más obedécelo. Si el pastor se equivoca, ya Dios se lo va a demandar, ya serán cosas de él. De veras, hermanos, pero no, su chamba, hermanos diáconos, es apoyar al pastor, estar a su lado, ser su brazo derecho, sin duda alguna. Pero no, la verdad es que no. Ocurre todo lo contrario. Entonces, hermanos, 3 cosas que debes de hacer tú. Si hay diáconos, ¿verdad?, que me están viendo, ustedes deben servir, ustedes deben de obedecer. ¿Obedecer a quién? Al pastor. Deben de obedecer al pastor y a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Sí, tampoco a cualquier hermano, ¿verdad?, porque hay hermanos que son gandallas, lo sabemos, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces usted debe obedecer al pastor, usted debe obedecer a los líderes, a los servidores, ¿verdad?, de la iglesia, porque un diácono, hermanos, un diácono no ejerce un liderazgo. Un diácono no ejerce autoridad. Eso yo quiero que nos quede bien claro, porque eso lo encontramos en la porción, en la Biblia, ¿verdad? Y encontramos, ellos no tienen autoridad, ellos están para servir, para chambearle, para compartir la palabra de Dios. Entonces, servir, obedecer y compartir incluso la palabra de Dios, como lo vemos, ¿verdad?, con Felipe y Esteban, hermanos. Ellos estaban compartiendo la palabra de Dios, estaban trabajando también junto, ¿verdad?, con el pastor ahí, codeándose, sin duda alguna, con los 12 apóstoles, con los discípulos de Jesucristo, estaban trabajando juntos. Por eso les digo, hermanos, yo no sé en qué momento de nuestra denominación, que presumimos tanto, ¿verdad?, que somos los más apegados a la Biblia, pero con el diaconado yo me doy cuenta que no. Creo que a veces nos creemos mucho porque estamos muy apegados a la Biblia, pero si estuviéramos muy apegados a la Biblia, los diáconos no serían caciques de algunas iglesias.
porque algunos son caciques, hermanos, de veras, ¿no? Algunos ya son diáconos, tienen años ahí, ¿verdad? Y no los quitas, los quitas y, no, la familia se te va encima y ya, ¿verdad? Vienen otras broncas. Entonces, hermanos, no, quise ser, ¿verdad? Muy breve el día de hoy. La función de los diaconados es servir, hermanos. Y deben de servir, deben de obedecer, ¿verdad? Y deben de compartir, predicar la palabra de Dios. No, los hermanos diáconos no están para mandar aquí, discúlpame, no están para mandar aquí en la tierra. Ustedes están para estar sujetos al pastorado. Están para estar sujetos, porque hermanos, los discípulos eran los pastores en aquel momento. Ay, pastor, ¿de dónde dice que a los pastores? Pues ellos eran los pastores, pues ¿quién más crees? Pues ellos eran los pastores, ellos eran los líderes, los 12 discípulos, ellos eran los pastores en aquel entonces. ¿Y quién dio la orden de que se escogieran los diáconos? Los pastores, no la iglesia, los pastores. No los diáconos, apenas iban a surgir, ¿verdad? Entonces, hermanos, los diáconos deben de estar sometidos a la iglesia, ahí sí, para que veas, al pastorado. Lo que necesita el pastor, hermano, los diáconos deben de hacerlo. A mí me encanta, hermano, yo les mando un saludo a todos los que me están viendo de la Iglesia Bautista Ored. Me encanta ver cómo aman a mi hermano Gilberto. Me encanta ver cómo lo cuidan, hermano. Hasta parece que el hermano tiene a veces hasta guaruras, ¿verdad? Hermano Almazán, si ves este sermón, ¿verdad? Por ahí te mando un saludo, hermano precioso. Recibe un abrazo. Parece su guarura, el hermano, porque así debe ser. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Como leí al principio. No, si no haces lo que los diáconos quieren, pastor, no, hombre, te atacan y te dejan sin guarura, y en cuanto pueden, más bien contratan un guarura para que te den, ¿verdad? Una guarapeta, ¿verdad? Por ahí un caso que hace tiempo quería pasar por ahí. Entonces, hermanos, diáconos preciosos que me ven en este momento, si tú estás mandando en tu iglesia, si tú estás mandando al pastor, en el nombre del Señor te pido que regresemos a las bases bíblicas, porque tu función no es mandar, tu función es servir, tu función es someterte, tu función es compartir la palabra de Dios, y debes de servir la mesa de las viudas, la mesa del pastor y la mesa de la iglesia. Obviamente, hermanos, se trata de servir lo que se necesite, que va a haber algún evento social, los diáconos son los primeros que están ahí. No, resulta que los diáconos son los que escogen hermanos de la iglesia para que sirva, ¿verdad? Se juntan porque tienen reunión de diaconado, una sacrosanta, pulcra, hiper, dupi, mega, ¿verdad? Reunión de diáconos ahí muy santos. Hermanos, viene el evento de no sé qué, viene el aniversario. ¿Quién va a servir las mesas, verdad? Oye, es tu chamba, hermano. Tú debes de servir, sin duda. Pues vamos a hablarle al hermano fulano, hasta al guardatemplo, ¿verdad? Al de mantenimiento, a las hermanas de la femenil, ¿verdad? Que siempre están también, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Ser un equipo, pero la función principal es de ustedes, hermanos. Es de ustedes. Si ahí está el pobre pastor, pues sí, hermano, ¿verdad? No, pastor, también imponte, por favor, y enséñales conforme a la Biblia cómo es el diaconado, porque, hermanos, hace mucha falta en nuestras iglesias bautistas enseñar de veras sobre el diaconado. El día de hoy yo lo quise hacer de una manera muy breve, nada más compartir ahí puntos principales, ¿verdad? Pero tenemos por ahí escrito, si alguien lo quiere, bueno, pues se lo podemos pasar, ¿verdad? Que nos dio la Iglesia Bautista Ored. Ahí vienen los requisitos, hermanos. Y ahí nos hablaba, ¿verdad? De que sean buenos, de que no dados al vino, de que conozcan la palabra de Dios. Hermanos, hay algunos que llegan al diaconado y no saben ni nada, no saben ni jota, nomás que como ven ellos que es un puesto de autoridad, de mando, quieren ahí, ¿verdad? Y como ven que nada más le meten el dedo en la llaga, ¿verdad? Al pastor, no, hermanos, hay que tener cuidado y hay que ser sabios, prudentes. Pastor, tú debes de escoger tus diáconos. Tú, pastor, escoge tus diáconos, ¿verdad? Tú puedes escogerlos sin duda alguna, o la opción, si tú quieres, delegárselo, ¿verdad? A la iglesia. Pero hay que tener cuidado, porque a veces la iglesia, hermanos, escoge mal. Perdónenme, a veces la iglesia escoge mal y te van a poner uno que es tu enemigo, hermano, y en el diaconado, pues te va a hacer la vida imposible, pastor. Entonces, hermanos, regresemos a las bases bíblicas. Somos bautistas, nos decimos que somos muy apegados a la palabra de Dios. Hermanos diáconos, regrésenle el liderazgo al pastor. Te lo repito, hermanos diáconos, regrésenle el liderazgo, la autoridad al pastor, porque no es de ustedes. En la Biblia no encontramos eso. ¿Sale? Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando un saludo a todos. Y no estoy enojado, ¿verdad? Así que les mando un beso, un abrazo a todos los que me ven. Cuídense, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ya tengo un sermón por ahí. Igual lo subo pronto, ¿verdad? Porque ya adelanté otro. Por ahí lo estaré subiendo. Cuídense, hermanos, que el Señor les bendiga. Y espero Dios haya hablado sus vidas. Aprendimos, ¿verdad? Hoy acerca del diaconado. Cuídense, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.